Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a trabajar el tema la Revolución Francesa. Esta revolución es un conjunto de cambios estructurales, decimos estructurales porque son cambios radicales, no solamente superficiales, tanto a nivel económico, político, social e incluso cultural, que va a ser dirigido por la burguesía y que resulta importante por la influencia que tiene en otros países. Por ejemplo, si Francia pudo derrocar a su rey, ¿por qué otros países como Chile, Argentina, Venezuela no van a poder? Incluso el Perú. Entonces esta revolución repercutirá en la independencia de América del Sur y de México. Comencemos localizando este proceso. Hoy vamos a estudiar la primera etapa nada más de esta Revolución Francesa, porque es un tema bastante amplio. En el aspecto geográfico, obviamente, si hablamos de Revolución Francesa, pero por si acaso lo digo, ocurrió en la Francia de esa época, que abarcó todos estos dominios. Mira, esta parte en color verde, central, que dice Francia, ya, esto era el dominio habitual de Francia, hacia mediados del siglo XVIII. Con el paso del tiempo y a medida que iba avanzando esta revolución, que dura en principio 10 años y luego con la era napoleónica se expande más, llega a someter a varios estados de Europa, parte de España, la península ibérica, Italia, parte de Alemania, Varsovia, y eso pues generó temor en las demás monarquías de Europa de la época, ¿no? Pero básicamente se desarrolló en Europa Central, en los inicios de la Revolución Francesa. En el aspecto temporal, se desarrolla casi a finales del siglo XVIII, entre los años 1789, muchos afirman que hay una fecha exacta, y termina en el año 1799, luego del cual Napoleón Bonaparte asume el mando y ya viene una etapa imperial en Francia que tiene otras características. Conozcamos cuáles son las causas que dan origen a este movimiento revolucionario. Nuevamente, empezamos por las causas económicas. Recuerda que lo económico antecede a lo histórico. Puede pasar muchas cosas en la sociedad, en el aspecto cultural, pero si la economía no se ve perjudicada, la situación no va a cambiar. Si la gente tiene que comer, la gente está tranquila, no va a buscar una reforma, un cambio. Es por eso que el populismo siempre ha sido bien recibido por las personas, porque el populismo les da pues comida, beneficios y la gente está tranquila. Pero sigue habiendo corrupción, sigue habiendo problemas, sigue habiendo discriminación. Bueno, ¿cuáles son las principales causas económicas? Acá tenemos el gasto excesivo que hizo la corona francesa en apoyo a la independencia de las 13 colonias. Es decir, se inmiscuye en un asunto que no le correspondía. Era una guerra que no era suya. Era una guerra entre los colonos británicos en Norteamérica, que daría pase a la formación de Estados Unidos, y la Gran Bretaña. Nada más, la corona inglesa. Pero Francia, en revanchismo con las guerras que ha sido derrotado por Inglaterra, apoya económicamente la causa norteamericana. Esto a pesar de que su país ya se encontraba pues en crisis. La situación de los campesinos franceses era insostenible. Ya había una crisis agrícola que se sumaba a un déficit fiscal. La producción en el campo no era la misma de hace años, no era la misma de la Francia de hace unas décadas, y la población pues estaba pasando penurias. La mala administración del rey Luis XVI hizo que los franceses no tuvieran incluso ni para comer. El sueldo de un francés, de un campesino francés, el sueldo de un mes le servía para comprar solamente un pan. Entonces a esto se le llama pues la crisis del pan, donde este alimento que era básico, necesario, elemental,
en la dieta francesa no podía ser adquirido con facilidad. Por lo tanto, la población la va a pasar sumamente mal. Mientras que en palacio, tanto el rey y sobre todo su esposa, María Antonieta de Austria, conocida como Madame Déficit, porque todo lo que podía lo gastaba y lo despilfarraba. Mientras su pueblo se moría de hambre y no tenían que comer, la reina María Antonieta ofrecía grandes banquetes con abundante comida y bebidas, pasteles, glamour, joyas, a tal punto que se contrataba estilistas de otros países para hacerle peinados pues estrambóticos, unos peinados modernos que lo llamaban ellos. Hay narraciones que cuentan que María Antonieta se hizo un peinado de todo el Palacio de Versalles en la cabeza. Pues significó desembolso de dinero, ¿no? Los vestidos, las bebidas, la seguridad. Entonces la comida sobraba en los banquetes y esa comida era desechada, pues, ¿no? Mientras que el pueblo seguía muriendo de hambre. Como María Antonieta no veía que le afectara algo a ella, pues no le prestaba importancia, ¿no? Cuando le consultan, pero el pueblo se muere de hambre, no tiene para comer pan. Ella satíricamente responde, si no tiene para comer pan, pues que coman pasteles, dice. Claro, como en su palacio abundaba, entonces la población ante esta situación van a irritarse. Vamos con las causas políticas. En Francia está gobernando este rey llamado Luis XVI. Muchos historiadores afirman en que es el peor rey que ha tenido Francia. No le llegaba siquiera a los talones a Luis XIV, al conocido Rey Sol, ¿no? El más absolutista que ha tenido Francia. Este Luis XVI, para empezar, no le gustaba gobernar. Y eso se basa en sus narraciones, en sus propios textos, en sus propios diarios, cuando él reniega, cuando tiene reuniones políticas, diplomáticas. A él le gusta más la cacería, la cerrajería incluso, que es un oficio que él aprendió de un amigo, y le gustaba hacer ese trabajo manual, manufacturero, ¿no? Cuando tenía que asumir la dirección de Francia, estaba inconforme. Asume el gobierno a temprana edad, pero él no quería. Y de manera complementaria, aparte que no quería, cuando lo hacía mal. Lo hacía muy mal. En su compromiso con María Antonieta, se ve influenciado obviamente por esta reina austriaca y no va a tener el control absoluto de Francia, no va a poder manejar la solución. Incluso cuando plantea solución que sus asesores le han sugerido, se le escapa de las manos y no puede controlar al pueblo francés ni a la burguesía que se está viniendo en contra, ¿no? Luis XVI representa al antiguo régimen, es decir, aquel gobierno absolutista, aquel gobierno en el cual el rey gobernaba porque Dios lo manda, nadie podía refutar a lo que decía el rey, pero ese sistema absolutista, conocido como antiguo régimen, donde la iglesia también estaba amparada con las monarquías, ya estaba en decadencia. La gente estaba inconforme y sobre todo una clase social, la burguesía. ¿Por qué? Porque esta burguesía siempre se ha visto limitada en el aspecto político. Ha conseguido gran cantidad de dinero, incluso apoya en algunas ocasiones a las autoridades, a la nobleza, a los políticos, al rey, pero no ve beneficios mayores en su participación. Es decir, el burgués tiene dinero, pero no puede participar en la política, porque recuerda que el rey gobierna porque Dios lo manda, y Dios no ha mandado que los burgueses gobiernen. A raíz de eso, como causa política, ya que los burgueses querían participar, son estos los que van a promover este movimiento revolucionario en Francia. ¿Quiénes eran los beneficiados? La nobleza y el clero, es decir, los religiosos, pero no el pueblo o los burgueses. En el aspecto social, tenemos una Francia dividida en estamentos, una Francia dividida en clases sociales, donde el pueblo, que está representado como aquella persona agachada con sus herramientas trabajando el campo, con su labor, con su esfuerzo, sostiene toda Francia. A la nobleza, que se encuentra en color rojo, y al clero, que se encuentra en color azul, es decir, a los religiosos. Por lo tanto,
vamos a tener estos tres estamentos. Un primer estado o un primer estamento conformado por la nobleza. Aquella nobleza, donde también se encuentra el rey, obviamente por su estatus y jerarquía no paga impuestos. En el segundo estado o segundo estamento vamos a encontrar al clero, es decir, los religiosos, que tampoco pagan impuestos. Mientras que en el tercer estado, también llamado estado llano, aquí se encuentra el pueblo, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, los burgueses y cualquier otro oficio. Ellos son los únicos que sí pagan impuestos. Claro, son la mayor cantidad de personas, pero también pagan impuestos excesivos. Y ante el problema económico que está viviendo Francia, los impuestos van a recaer sobre el tercer estado, pues, ¿no? Sobre el estado llano. Es por eso que va a afectar los bolsillos de la burguesía y también del campesinado. Claro, aparte existía un grupo no reconocido, ¿no? Que no pertenecía a ningún estamento. Eran marginados de la época, aquellas personas que habían sufrido lesiones en el cuerpo, mutilaciones, los ciegos, los cojos, los mancos, los alcohólicos, entre otros. No pertenecían, no eran reconocidos por ningún estamento, no tenían representación, no tenían siquiera derechos. Y por último, en el aspecto cultural, hay que mencionar pues que la difusión de las ideas de la Ilustración a través de las tertulias, a través de las reuniones que tienen los burgueses, porque los burgueses son aquellas personas que, como tienen dinero, pueden acceder a la compra de estos documentos. ¿Y cuál fue el documento más importante difundido en esta época? La enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Estos documentos, que contenían los escritos liberales de los pensadores ilustrados, iban difundiéndose entre la burguesía. Y estos pensamientos, tú ya sabes de qué tratan, pues, ¿no? Te dice la división de poderes, que una persona como el rey no concentre todos los poderes, que haya poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, de la libertad del pensamiento, la libertad de expresión, muchas cosas que ya nosotros hemos tratado en el tema de la Ilustración. Y los burgueses están nutriéndose con ese pensamiento. Vayamos al desarrollo de este proceso. En una primera etapa llamada etapa monárquica, porque el rey todavía conserva su autoridad, mantiene sus funciones, para solucionar el déficit, la crisis económica que se estaba viviendo en Francia, se convoca a los llamados Estados Generales, que es una reunión que no se convocaba hace más de 100 años en Francia, donde se reúne a los representantes de los tres estamentos, del primer estado, del segundo estado y del estado llano. En esta reunión, en esta asamblea, van a tener que votar para ver cuál es la solución ante la crisis económica. Y obviamente la solución más viable, más factible, era que los tres estados, los tres estamentos, paguen impuestos. De esa manera podrían solucionar la crisis y que todos los impuestos no recaigan en el estado llano. Al momento de hacer las votaciones, surge el famoso problema del voto estamental, porque si bien es cierto, los representantes del tercer estado eran más que el primer y el segundo estado juntos, su voto contaba como uno. Los votos del primer estado contaban como uno y los votos del segundo estado contaban también como uno. Por lo tanto, había 3 votos de cada uno de los estamentos. Eso hacía que cualquier reforma sea aprobada o derogada por la decisión del primer y del segundo estado, mientras que el tercer estado siempre iba a ser perjudicado. Se solicita el voto individual para que algunas personas conscientes del primer y del segundo estado de repente voten a favor del estado llano. De esa manera se podía pagar los impuestos que tanto requería Francia para mejorar su crisis económica. Pero el primer y el segundo estado no lo aceptan, rechazan y niegan esta petición. Por lo tanto, el tercer estado, representado por los burgueses básicamente, se retira de la asamblea y se reúne en esta sala, que se encuentra detrás de donde están reunidos en los estados generales, la famosa sala del juego de la pelota. Acá se jugaba un tipo de frontón, claro, la clase alta jugaba acá. Y se reúnen y deciden no irse de ese lugar
hasta darle a Francia una constitución. Este salón fue pintado en aquella época de la siguiente manera: todos los burgueses están reunidos y se niegan a abandonar el lugar hasta que creen y establezcan una constitución y que esa constitución sea aceptada por el rey. Es más, un burgués, un abogado llamado Mirabeau, dice: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Entonces el rey empezó a tener cierto temor de la actitud del pueblo. Hay un sector del pueblo que se le llama los sans-culottes, que son muy agresivos. Entonces el rey estaba empezando a ceder, pero el pueblo también estaba temeroso de que ante la situación bastante complicada, el rey vaya a tomar actitudes violentas y entren los militares pues a poner el orden. Es por eso que el 14 de julio de 1789 se hace la famosa toma de la Bastilla, donde el pueblo, dirigido por la burguesía, asaltan esta cárcel. Era un tipo de centro de reclutamiento, pero para la clase alta, símbolo pues del antiguo régimen, porque si bien acá algunos funcionarios que actuaban mal se les encerraba entre comillas, adentro tenían todos los privilegios, y allí se encontraban las municiones necesarias para poder portar las armas y poder combatir al probable ejército que el rey vaya a mandar. A tal punto de violencia llegó esta toma que decapitan al encargado y pasean su cabeza en una pica, que es un tipo de palo con punta, y la pasean por varias calles. Entonces la violencia del pueblo ya estaba pues determinada, y la suerte del rey, si seguía con esta actitud, también ya iba a estar fijada. Ante esta situación caótica que se está viviendo, el rey acepta reunirse nuevamente con el tercer estado en lo que se conoce como la Asamblea Constituyente. Y por ejemplo, algunos aportes importantes de estas reuniones: que se establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Surge un nuevo término: ciudadano. Ahora todos somos iguales. Por ejemplo, ya no se habla de Luis XVI como autoridad suprema, sino como Luis de Borbón, porque es un ciudadano más. Y si está ahí en el poder, no es porque Dios lo ha designado, es porque el pueblo ha aceptado que él los gobierne. Con esta declaración surgen términos como la igualdad, la libertad y su gran difusión, ¿no? De esa manera se va suprimiendo, se va eliminando el feudalismo y el antiguo régimen que caracterizaba a Francia. Otro de los aportes, por ejemplo, la constitución civil del clero, en el cual la iglesia viene a formar parte del Estado. La iglesia ya no se encuentra en el mismo estatus ni en la misma jerarquía que la nobleza o que las autoridades políticas, sino que se encuentra supeditada en menor instancia, y eso lo aprovecha Francia, porque se adueña de todos los bienes de la iglesia. Además, tenemos la Constitución del año 1791, en la cual, por ejemplo, se establece una monarquía parlamentaria, tal como lo tenía Inglaterra, la división de poderes que tanto difundían los pensadores ilustrados. El voto ya no va a ser estamental. Ante cualquier situación de elección, de consulta popular, se tiene que hacer un voto censitario. Y eso pues demuestra el carácter de la burguesía. La burguesía no está preocupada por el pueblo, la burguesía está preocupada por sus intereses. ¿Qué significa un voto censitario? Significa que solamente pueden votar aquellas personas que pueden pagar su censo. Y el pueblo no va a poder pagar, pero la burguesía sí. Entonces la burguesía ya ha ganado a través de esta asamblea constituyente su capacidad de decisión en asuntos políticos. Y bueno, pues la libertad de prensa, que eso sí está siendo bastante dirigido incluso por la burguesía. Ante estas circunstancias, el rey es capturado debido a que hay rumores de que está procurando rearmar un ejército, incluso solicitar apoyo desde Austria, como su esposa es austriaca, para poner freno a estas exigencias que están teniendo el tercer estado. Los sacan de su zona de confort del Palacio de Versalles y lo llevan al Palacio de las Tullerías,
que es un tipo de prisión, pero nuevamente hacer hincapié en que no es una cárcel, pues un penal, no es una localidad cerrada, pero para la clase alta, donde se le va a tratar pues con todos los privilegios. Bien, hasta ahí. Vamos con nuestra autoevaluación. Primera pregunta. ¿Cuál es la causa principal para el estallido de la Revolución Francesa? La ilustración, un aspecto cultural, el ascenso de la burguesía, aspecto político, y el déficit fiscal, un aspecto económico. Obviamente marcamos esto. Lo demás también es causa. La ilustración y la burguesía que quiere el poder es causa. Pero si las cosas económicamente iban bien, lo demás no iba a influir tanto. Así que, causa principal, el aspecto económico, déficit fiscal. Pregunta número 2 te dice: ¿quién gobernaba Francia cuando inicia la revolución de 1789? Apodado el cerrajero por los malos comentarios, Luis XVI. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.